agradecida por esta invitación del Museo de Arte de Puerto Rico, ¿verdad? Que alberga 2 obras de 2 mujeres que son tema de mi investigación. Mis trabajos sobre el tema de las mujeres en las artes comenzaron en el año 2014 y aunque vengo de otra trayectoria, fui principalmente profesora de literatura y lengua, y luego también en la Escuela de Medicina. En el año 2014, mientras dirigía una tesis sobre las mujeres artistas en Puerto Rico, me di con la historia de Luisa Hegel, a quien no conocía. Había escuchado su nombre, pero me resultó muy curioso que esta tesis citaba varios críticos, historiadores, diciendo que las pinturas de Luisa Hegel habían provocado escándalo y cierre de sus exposiciones. Y ese comentario me suscitó gran curiosidad y tuve la oportunidad de desarrollar una investigación histórica para un congreso al que iba a asistir, y ahí me pude dar cuenta de la gran distorsión que había sufrido la historia de la pintora puertorriqueña Luisa Hegel. Así que esa fue mi entrada al mundo de la historia del arte y de las mujeres en el arte en Puerto Rico. Y la historia de Luisa Hegel es emblemática porque, como ella, otros casos que hemos visto en estas últimas décadas, cuando se ha vuelto tan frecuente el tema de mujeres en las artes en todo el mundo, en Europa, Asia, América Latina, los museos están dando mucha atención porque se han dado cuenta que fueron, ¿verdad?, mujeres artistas que no han sido incorporadas a la historia del arte como se debe, que su obra no se ha estudiado, no se ha investigado, y que por eso es motivo de que hay distorsiones, mitos, inexactitudes que no han logrado, no han impedido reivindicarlas como la grandeza artistas que fueron. Así que fui curadora y directora de investigación de la exposición que hicimos de Luisa Hegel Brunete en el año 2016 en el Museo del Turabo y luego en un museo en Mayagüez. Y luego pues eso me lanzó, ¿verdad?, a todo este mundo tan poco estudiado, ¿verdad?, en Puerto Rico, y a la historia de Amalia Cletos Noa. Mi interés en Amalia surgió de un incidente cotidiano, como fue una visita que hice a la iglesia San Germán de Auxerre en San Germán, buscando ver un campeche, una pintura de un campeche que se conocía, ¿verdad? Yo había escuchado cuando fue profesor en San Germán que la gente hablaba que esa iglesia albergaba un campeche. Pues fui un sábado, con los tiempos del COVID, estaban pasando la misa por Zoom, pero la persona que me atendió, que resultó ser el sacristán de la iglesia, Fabián, al preguntarle de dónde estaba el campeche, me dijo que se estaba restaurando y que no era un campeche. Inmediatamente saca su teléfono celular y me enseña la firma que habían encontrado en el cuadro que se había atribuido a Campeche, y la firma esplendorosa e impresionante de Amalia Cletos Noa, con una inscripción que decía Pinsit, septiembre de 1855. Ese incidente disparó mi interés por Amalia Cletos Noa y desde entonces no he parado de pensarla ni de investigarla. Pero mi sorpresa fue mayor aún cuando me reúno con el registrador, el señor Archie Santiago, y me doy cuenta que la firma de la obra Las Ánimas no estaba en una esquina ni oculta, estaba en el mismo medio del cuadro, la parte superior central de este óleo inmenso, ¿verdad?, que era 3 veces más grande que el original de Campeche. Y entonces ahí sí que se me dispararon todos los alertas y dije, pero ¿cómo es que no vieron esto antes? Por eso es que el ensayo que se incluye en el libro, con el título de Pioneras del Arte y la Educación en el siglo XIX, Puerto Rico y España, lleva de título mi ensayo, tenía su firma porque no la veían.
porque ¿cómo es posible que no vieran aquella firma? Y sobre todo porque el cuadro en el año 1982 había sido restaurado por un artista de San Germán que puso su sello muy cerca de la firma de Amalia. Pero bueno, las sorpresas continuaron ocurriendo. Cuando fui a la colección del Instituto de Cultura, que tiene 2 pinturas de Amalia Cletos Noa, en conversación con la registradora, la señora Carmen Torres, al preguntar dónde estaba la firma de otro de sus cuadros, un Santísima Trinidad, que es parte de esa colección, no lo encontrábamos. Fuimos a la ficha original del cuadro y allí encontramos que esa pintura había sido vendida al instituto como un campeche y que fue en el proceso de una restauración de esta obra que descubrieron la firma de Amalia Cletos Noa. Y luego encontré otro caso más. Así que hemos podido documentar 3 casos en los que la pintura de Amalia se confundieron con Campeche, lo que nos indica que ciertamente Amalia fue la mejor copista de Campeche, algo que era muy frecuente, ¿verdad? En aquella época, sobre todo en la época que vivió Amalia, se desató una campechemanía, podemos decir, porque, como muy bien dice la doctora Elsaris Núñez, profesora en la UPR en Mayagüez, fue una época en donde hubo una reapropiación nacional de Campeche como héroe puertorriqueño, como puertorriqueño distinguido en la pintura y en la cultura. Y por eso los grandes artistas de esa época hicieron copia de los cuadros de Campeche. Además de Amalia, otras mujeres como Consuelo Peralta hizo copias de Campeche y otros pintores. Así que Amalia estaba respondiendo a lo que era algo muy habitual entre los pintores aquí y los pintores de todo el mundo, que siempre han hecho copias de los grandes maestros. Pero Amalia también tuvo su pintura que no es copia de Campeche. El mejor registro de la obra de Amalia Cletos Noa, porque solo se conservan 6 pinturas hasta el momento, aquí en este museo hay 2, pero el mejor registro son las memorias de las exposiciones públicas del año 1854 y 1855, que fueron las 2 primeras exposiciones públicas que se hicieron en Puerto Rico bajo los auspicios del gobernador Norzagaray. El fenómeno de las ferias públicas, donde los países mostraban todo lo que iban construyendo, lo que iban logrando, el caudal cultural, industrial, agrícola de esos países se presentaba en esas exposiciones, y Puerto Rico no fue la excepción. Y en esas 2 primeras exposiciones, Amalia y el taller de Amalia y de su padre, el taller Cletos Noa, expuso en el primer año, el 54, 7 obras, y en el 55 expusieron 16 obras. Así que ciertamente esto lo que nos habla es de la gran presencia e importancia que tuvo este taller en la vida cultural del siglo XIX. Debemos decir que el taller fue fundado por Juan Cletos Noa, quien comenzó como un ayudante de la escuela de dibujo primera que hubo en Puerto Rico, de la Sociedad Económica de Amigos del País, y que luego, obviamente por su talento, evolucionó como artesano y artista. Juan Cletos Noa además puso eventualmente una academia de dibujo en este taller Cletos Noa, a donde fue Francisco Oller a coger sus primeras clases de arte. Pero Juan Cletos Noa también fue responsable de pintar los primeros rótulos de las calles del Viejo San Juan y de hacer otra pintura religiosa como una Sagrada Familia de un tamaño inmenso, y luego de ser el mentor de Amalia Cletos Noa y sus otras 2 hijas, Asunción y Magdalena, que fueron todas artistas. Entonces, en esta exposición del año 55, donde se exhibe el cuadro tan logrado y tan reconocido del pescador napolitano, que vamos a hablar próximamente,
es donde las hermanas Cletos Noa hacen gala de la presentación de sus pinturas. Entonces nos llama la atención que aunque sí había algunas pinturas de temas religiosos, estas pinturas, diferente a lo que era la tendencia de otros pintores, estas pinturas hechas por estas tres mujeres muestran un universo pictórico muy variado, incluso técnicas muy variadas que no se encuentran en los otros pintores de esa época. En cáustica, copias de grabados, óleos, especies de murales que hicieron enormes, y temas de ópera, temas mitológicos, temas históricos, temas religiosos. Entonces es una diversidad y una riqueza impresionante la que exhibe el taller Cletos Noa. Y reciben, por supuesto, medallas de oro y de plata en ambas exposiciones, y el reconocimiento, ¿verdad?, de una comunidad que sí, según encontramos en la prensa de la época, sobre todo cuando Amalia Cleto fallece en el 1900, que eran una gente, un punto de referencia en el ambiente cultural de San Juan. También vale la pena comentar que es un periodista puertorriqueño, José Antonio Daubón, quien escribe una pequeña biografía sobre Amalia, y es de los comentarios que más detalles recogen de la vida de Amalia, que destaca no solamente su incursión en el mundo del arte, de la pintura, sino también con su padre tuvieron a su cargo una escuela para niñas, y también su amor por la música, porque este periodista que escribe sobre Amalia, José Antonio Daubón, cuenta que él llega a este taller, atelier de Amalia Cletos y su familia, ubicado en el viejo San Juan, al lado de la iglesia Santa Ana. Él llega allí de la mano de Manuel Tavares, que era músico, nuestro, ¿verdad?, padre de la danza puertorriqueña, que enseñaba música en la escuelita que Amalia tenía con su papá. Así que estamos hablando de unos referentes, ¿verdad?, músicos. También tenemos, gracias a estas memorias de las exposiciones públicas, una referencia que Amalia conoce a un famoso cantante de ópera que también lo pinta, el señor Corradicetti, y que este cuadro está mencionado en estas memorias. Y Corradicetti, pues, era un famoso cantante de ópera en España, en el Caribe, fue a Cuba, a Haití y pasó por Puerto Rico también. Bueno, pues el pescador napolitano, aunque, ¿verdad?, hemos especulado que quizás fue este cantante de ópera italiano Corradicetti que le habló a Amalia Cleto sobre este pescador, no es cualquier pescador, hace referencia a un héroe revolucionario de Nápoles del siglo XVII, Tomás Aniello, conocido como Masaniello. Masaniello lideró una revolución contra el gobierno español. Lo mataron a los pocos días de la revolución. Su nombre se convirtió en un ícono libertario, y a partir de su muerte fue pintado en grabados, inscrito en monedas, se le dedicaron novelas históricas, óperas, durante todo el siglo XIX, y a mediados del siglo XIX, cuando Amalia lo pinta este pescador, era el símbolo del resurgimiento italiano. Así que es muy importante esta referencia, porque muestra también una afinidad que ya había manifestado Amalia en el año anterior con temas de libertad, de reivindicación del derecho del pueblo, y que ciertamente su admiración por un héroe como Masaniello, como el pescador napolitano, es evidente.
No he encontrado hasta el momento ninguna otra referencia hacia este héroe revolucionario napolitano en la historia de Puerto Rico. Es una contribución muy importante, ¿verdad? La que hace Amalia en términos de tema histórico, pero en términos pictóricos. Muestra un desarrollo pictórico que no se había visto en Puerto Rico anteriormente. Y fue cuando este periodista Daumont la visitó en el 1860 de la mano de Tavares, que él documenta ver este pescador napolitano colgado en las paredes de este atelier cultural. Y dice Daumont que tenía una cabeza que se salía del marco. Y ciertamente cuando nos aproximamos a esta pintura que impresiona a todo el mundo que la ve, no hay persona indiferente, pues vemos esa potencia en el rostro de este hombre ciertamente guapísimo, que tiene un escapulario de la Virgen del Carmen, porque Masaniello fue asesinado frente a una iglesia de la Virgen del Carmen en Nápoles. Así que muchos lo han pintado también como un escapulario, como hace Amalia, pero no siempre sale con el escapulario. Además, Amalia tiene una Virgen del Carmen pintada en el año 1868, que también se conserva de la colección del Instituto de Cultura Puertorriqueña. También en este museo tenemos otra pintura de Amalia que ha sido nombrada como busto de un monje. Me resulta curioso porque no sabemos si de dónde sale el título, porque en la obra, en las referencias que tenemos sobre las obras que ha hecho Amalia, no encontramos ese título. Pero bueno, todo está por investigar. En estos momentos estamos tratando de hacer investigación sobre si el pescador y el monje están firmados, que es algo que no tenemos resuelto, porque dada la trayectoria, ¿verdad?, de lo que le ha pasado a las firmas de Amalia, pues nos interesa documentar eso para ver cómo eso nos arroja más luz de la trayectoria de Amalia Cletos Noa. Aunque no conservamos más muestra de ella, las pocas que hay son elocuentes de la capacidad artística de Amalia Cletos Noa. La doctora Elsaidis Núñez ha destacado esta particularidad en la pintura de Amalia. Pero sin duda, algo que llama la atención es que Amalia fue una mujer reconocida en su época, ¿verdad? Y además comentar que otro de los hallazgos importantes que se han hecho sobre Amalia es documentar su afrodescendencia. Tradicionalmente se había dicho que su papá, Juan Cletos Noa, era español, pero esto también es erróneo. Juan Cletos Noa nació en Puerto Rico de una madre esclavizada y él nació negro o pardo libre, según se refiere en la acta de bautismo de Amalia Cletos Noa, pero sí en una familia que aparece en el censo de 1834 como mulatos, Juan Cletos, la madre Simona y los 3 hijos para aquel momento que eran José, Amalia y Magdalena. Asunción nacería más tarde. Así que esto también nos da mucha luz de cuál era ese mundo cultural del siglo XIX. Pues sí había, que es mucho más complejo de lo que quizás imaginamos, porque aunque sí estamos hablando, todavía estaba vigente la esclavitud en Puerto Rico, pero había una población negra, mulata, que aunque no era esclavizada, y sí, según fueron educándose y teniendo acceso a recursos, fueron destacándose, ¿verdad? Y entre eso se encuentra el taller Cletos Noa. Nos da idea de que también la población afrodescendiente figuraba entre los productores culturales, como hemos sabido, pero esto nos da más información.
Cuando Amalia fallece en 1900, los periódicos comentan de ella y comentan pues que era muy apreciada por sus dotes artísticas, por sus dotes como maestra. El cónsul norteamericano en Puerto Rico, que en aquellos tiempos Puerto Rico era colonia española, la nombró albacea en su testamento porque tenía 2 niñas menores y él selecciona a Amalia como albacea. Dicen que en su funeral fue despedido por un alto comerciante de la ciudad. También María Luisa Angelis, en una pequeña biografía que hace de Amalia, comenta sobre su dote en las labores de la aguja como maestra y como persona que estaba allí para ayudar a los otros. Es curioso que Amalia recoge y cría a 2 huérfanos de un famoso mago conocido internacionalmente, uno de los magos más famosos en aquella época, a mediados del siglo XIX, que había hecho fama en Europa y que luego viene a Estados Unidos, a Puerto Rico, y Amalia se queda con sus 2 hijos y los cría. Sabemos que este mago de apellido McAllister murió en Iowa, pero no tenemos más información. Así que todo este mundo de magos, cantantes de ópera, Manuel Tavares, del que se rodeaba Amalia, ciertamente son elocuentes, son testimonio del nivel cultural, de la actividad cultural que acontecía en ese, ¿verdad?, pequeño taller, como decía el periodista José Antonio Daubón, un atelier cultural donde se cantaban zarzuelas, se exponían obras, se recitaba. Así que nos comprueba, ¿verdad?, que contrario a lo que han dicho los historiadores tradicionales sobre nuestro siglo XIX, que han dicho que de Campeche a Oller no había nada, pues eso es erróneo. O sea, esta revaloración histórica que estamos haciendo de Amalia Cleton Noa, sobre todo el año de su bicentenario, nos muestra que ella fue la gran maestra de pintura del siglo XIX, de mediados del siglo XIX en Puerto Rico. O sea que de Campeche pues vino Amalia y de Amalia vino Oller, en términos de figuras destacadas. Por supuesto que había otros pintores y otras personas, hombres y mujeres haciendo arte, pero ciertamente ellos fueron las figuras que más se destacaron. Estamos intentando poder hacer una pequeña exhibición para conmemorar estos 200 años de Amalia Cleton Noa y poder reunir, ¿verdad?, esta obra tan original, tan única, que documenta un capítulo que había sido omitido en nuestra historia del arte y en nuestra historia de mujeres en el arte. Es sorprendente que no se haya prestado atención porque estaba en la pintura, estaba la información, pero no hubo el interés en documentar, en investigar más. Y Amalia ha pasado en nuestra historia como una mera copista. Pues aunque sí fue, no mera copista, sino la mejor copista de Campeche, pues tuvo su propia obra y lo que muestra esta poca obra que ha sobrevivido, que sin duda fue una maestra de la pintura del siglo XIX, entre los 2 referentes históricos de Campeche y Oller. De hecho, Amalia probablemente fue también maestra de arte de Oller. Quedan cosas todavía por resolver. A mí me encantaría que pudiéramos hacer estudios más profundos sobre estas 2 obras que tenemos aquí, en términos de la firma de Amalia, de la pigmentación, que nos puedan arrojar más luz. Desafortunadamente se perdieron unos autorretratos que se hizo todo el taller Cleton Noa, que también sugieren, ¿verdad?, el valor que ellos le daban a ser artista. O sea, era un grupo
un taller que mostraban su oficio de artistas, conmemorándolo con un autorretrato. Pero pues todavía no hemos encontrado esa obra perdida. Y sobre todo lo que más me gustaría que pasara con Amalia Cleton Noa es que se les reconociera en nuestra historia como la artista de magnitud que fue. Sin duda, eso es un acto de justicia histórica que tenemos todavía aquí en Puerto Rico, y del cual sería también un acto de justicia histórica que hiciera una exposición de Amalia Cleton Noa y su mundo, porque esa parte, ese fragmento histórico del siglo XIX, pues a través de la pintura de Amalia hemos visto que fue muy rico, complejo y del cual tenemos mucho que aprender todavía.